Bienvenidos al canal. En esta oportunidad analizaremos al optoacoplador. El optoacoplador, o también llamado optoaislador, es un dispositivo que se emplea para conectar dos circuitos eléctricos manteniendo el aislamiento entre ellos. Quiere decir que la corriente eléctrica no tiene un camino en común entre ambos, realizando una conexión eléctricamente aislada entre estos dos circuitos que operan a distintos voltajes. Podemos ver que en el primer circuito se opera 5 volts de corriente continua y en el segundo a 220 volts de corriente alterna. La única comunicación entre ambos circuitos se realiza a través de un haz de luz sin existir contacto eléctrico, siendo muy frecuente una barrera dieléctrica entre el emisor y receptor para aumentar el aislamiento. De acuerdo a la imagen, podemos ver que existe una parte de control que puede provenir de un Arduino, un PIC, un Raspberry o un circuito digital, el cual enviará una señal de corriente continua hacia la parte de control del optoacoplador. A partir del haz de luz generado por la señal continua, se activa la parte de potencia del optoacoplador, encendiendo el ventilador de 220 volts de corriente alterna. Una de las razones fundamentales para el uso de optoacopladores es la protección, ya que si ocurre un cortocircuito en la etapa de potencia, el optoacoplador protege todo el circuito de la etapa de control, debido a su aislamiento eléctrico. Tipos de optoacopladores. Todos los optoacopladores poseen en la entrada un diodo, que cuando reciben una determinada tensión continua, emite un haz de luz activando la salida, que dependiendo del dispositivo empleado, llevará su nombre. Vemos que en el primer caso a la salida, observamos dos transistores en configuración Darlington. Es por ello que recibe su nombre de fotodarlington. En el segundo caso, vemos a un tiristor, específicamente al SCR, denominándose fototiristor. En este caso, vemos a un transistor a la salida, recibiendo el nombre de fototransistor. Y por último, vemos a un triac en la parte de salida, denominándose fototriac. El optoacoplador 4N25 es un fototransistor que posee 6 terminales, cuyo tipo de encapsulado es el DIP6, siendo los terminales 1 y 2 el ánodo y cátodo del diodo, el terminal 3 no usado, los terminales 4, 5 y 6, el emisor, colector y base del fototransistor. En la imagen se muestra un circuito de prueba de un 4N25, en el cual tenemos en la entrada un circuito que se polariza con 5 volts y en la salida un circuito para activar un motor cuya polarización es de 12 volts, uniendo ambos circuitos de manera óptica una vez que se presiona el pulsador. Veamos su simulación en Proteus. Damos doble clic al motor, voltaje debe estar en 12 volts, revoluciones 1500, ¿okay? Iniciamos. Cuando presionamos el pulsador, vemos que se activa la entrada, encendiendo el LED. En ese momento, se genera un haz óptico activando el transistor, comportándose como un interruptor cerrado, ingresando los 12 volts de corriente continua a un extremo del motor para poder activarlo. Si dejo de presionar el pulsador, se elimina el acoplamiento óptico entre la entrada y la salida. Optoacoplador MOP3021. El MOP3021 es un fototriac que permite unir un circuito de corriente continua con un circuito de corriente alterna de manera óptica. Posee 6 terminales, siendo su simbología de la siguiente manera, en el cual los terminales 1 y 2 son el ánodo y cátodo del diodo LED, 3 y 5 no usados, y 4 y 6 los main terminal del fototriac. Comprobemos su funcionamiento. Para ello, tenemos en la entrada un circuito de 5 volts de corriente continua para activar el fototriac, y a la salida un circuito de 220 volts de corriente alterna, el cual consta de una lámpara, una fuente de 220 volts y un triac, que se comportará como interruptor abierto o cerrado dependiendo de la señal enviada desde el fototriac. Para poder ver la activación de la entrada, cuando presionemos el pulsador, además de activar el LED interno del fototriac, enciende además un LED externo. Notamos que en la salida, el fototriac activa también a un triac externo para poder encender la lámpara. Si dejo de presionar el pulsador, se elimina el acoplamiento óptico, apagándose el LED y la lámpara. Encendemos, apagamos.
Veamos ahora su implementación. Notamos que tenemos una fuente de 5 volts de corriente continua, polo positivo y negativo. Aquí está el polo positivo y el polo negativo. Del polo positivo viene a la entrada de un pulsador. El polo positivo se conecta a la entrada de un pulsador. Del extremo del pulsador va conectado a una resistencia de 100 ohm. Del extremo del pulsador está conectado a la entrada de una resistencia. En este caso le he puesto una resistencia de 330 ohm. Si desean pueden ponerle una de 180 o una de 100. El extremo de la resistencia va unido hacia el pin 1 del MOC 3021. Recordemos que este MOC 3021 tiene el orden de pines, la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el cual la resistencia está conectada al pin 1. La resistencia del extremo viene por un cable, está conectado al pin 1. Del pin número 2 viene hacia el ánodo del diodo LED. El pin número 2 viene hacia el ánodo del diodo LED. Y el cátodo va conectado al negativo. El cátodo del LED va conectado al negativo. Verifiquemos el funcionamiento del circuito de control, el cual es todo este recorrido. Notemos que cuando presionamos el pulsador deberá encenderse el diodo LED, indicando que el MOC está en buenas condiciones. Presionamos el pulsador y se enciende el diodo LED. Verifiquemos la parte intermedia del cableado. Vemos que el pin número 6 del optoacoplador viene hacia una resistencia de 1 kilo ohm. Desde el pin 6 del optoacoplador viene una resistencia de 1 kilo ohm. Desde el extremo de la resistencia viene hacia el ánodo 2 del TRIAC. Desde el extremo de la resistencia viene hacia el ánodo 2 del TRIAC. Este TRIAC es código BT136, en el cual el orden de sus pines es ánodo 1, ánodo 2 y gate o compuerta, que reemplazará a este TRIAC. Notamos que el pin 4 del optoacoplador viene unido mediante un cable hacia el gate del TRIAC. Del pin 4 del optoacoplador, mediante este cable verde, viene unido hacia el gate del TRIAC. Verifiquemos ahora el conexionado de potencia. Notamos que el ánodo 2 del TRIAC va unido a un extremo de una lámpara. El ánodo 2, que es el pin del medio, va unido a un extremo de la lámpara, unido a un socket en el cual tiene sus bornes eléctricos. De esta manera. El extremo de la lámpara va hacia una línea de una fuente de 220 volts. El extremo de la lámpara va unido hacia una línea de una fuente en alterna de 220 volts de corriente alterna. La otra línea va unida hacia el ánodo 1 del TRIAC. La otra línea, que es este cable blanco, va unido hacia el primer pin, que sería el ánodo 1 del TRIAC BT136. Tener mucho cuidado cuando se energice el circuito, ya que estamos trabajando con una fuente de 220 volts de corriente alterna. Veamos su funcionamiento. Cuando presionamos el pulsador, se activa el optoacoplador. En la parte de control se ilumina el diodo LED y en la parte de salida el fototriac envía una señal por el pin 4 hacia el gate del triac externo. En ese momento el triac se comporta como un interruptor cerrado, iluminando la lámpara de 220 volts. Si dejo de presionar el pulsador, se elimina el acoplamiento óptico y el triac se comporta como un interruptor abierto. Veamos ello. Presionamos el pulsador, se activa el optoacoplador, se enciende el LED, se activa el triac externo y se enciende la lámpara. Si dejo de presionar el pulsador, se desactivan tanto el triac, el optoacoplador y el diodo LED. Activamos, desactivamos. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal de Electrónica con el Profe Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes.